Muy buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas, mis amigos y amigas de todo el mundo, específicamente de los 5 continentes. En esta tarde corresponde a estudiar el libro de San Marcos. Vamos a ver qué podemos aprender de este extraordinario libro de San Marcos. Oremos para que Dios nos ilumine en la comprensión de su palabra. Querido Dios, gracias te damos en esta tarde porque nuevamente nos das la oportunidad de estudiar el libro de San Marcos. Pedimos tu dirección a través de tu Espíritu Santo para que podamos comprender algunas cosas que vamos a explicar esta vez. No podemos detallar todos los 16 capítulos que tiene el libro de Marcos, pero sí podemos hablar de su biografía. Y eso nos ayuda a poder ir al libro de Marcos y estudiarlo. Que el Señor en esta mañana bendiga a todos y le dé capacidad mediante el Espíritu Santo a cada uno para comprender este libro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver qué podemos aprender de San Marcos. Jerusalén, Alejandría, en el 68 después de Cristo. Se cree que San Marcos era un evangelista cristiano. La tradición cristiana atribuye a San Marcos la autoría del segundo de los evangelios sinópticos, lo de San Mateo, San Marcos y San Lucas, que relatan de acuerdo con un mismo esquema la vida de Jesucristo. Las referencias a San Marcos en el Nuevo Testamento son fragmentarias y muchas de ellas dudosas. Su nombre original, de acuerdo con los Hechos de los Apóstoles, parece haber sido Juan, y Marcos, la versión latina. La información más fidedigna que tenemos en torno a él aparece en las epístolas de San Pablo, en la dirigida a Filemón. San Pablo hace referencia a Marcos como uno de los colaboradores que enviaban saludos desde Roma a Filemón. Asimismo, en la epístola a los Colosenses se habla de Marcos, el primo de Bernabé, y parece muy posible que el personaje aludido fuera el evangelista según San Marcos. Según consta en los Hechos de los Apóstoles, la casa familiar de la madre de San Marcos en Jerusalén había sido un activo punto de encuentro de los primeros cristianos, y en ella se reunieron durante la persecución de Herodes Agripa, allí por el año
44 después de Cristo, los Hechos de los Apóstoles acompañaron a Bernabé y donde actuó como auxiliar de San Pedro en el capítulo 13 y el versículo 5. Y que cuando llegaron a Perge de Panfilia, Marcos regresó a Jerusalén en Hechos 13:13. Se produjo entonces un agudo conflicto. Ese conflicto se produjo ya que San Bernabé quería contar con Marcos para sus visitas, pensaba que debía prescindir de quien se había separado de ellos en el versículo capítulo 15, 37 del mismo libro. Así Bernabé y Marcos embarcaron rumbo a Chipre. Es interesante, entonces, y el segundo ya no volvió a ser mencionado en los Hechos de los Apóstoles. Otras menciones surgieron una estrecha relación entre Marcos y San Pedro, quien en su primera epístola transmite los saludos de la iglesia de Roma y de mi hijo Marco, primera de Pedro 5:13. En el siglo II, el obispo Papías de Hierápolis, en el Asia Menor, afirmó que Marcos fue el intérprete de San Pedro y que su evangelio estaba basado en los recuerdos y enseñanzas del anterior. Una tradición tardía, en fin, lo incluyen entre los 72 discípulos de Jesús de Nazaret citados por San Lucas. Todas estas referencias, aun con sus inexactitudes, contradicciones, revelan que San Marcos desempeñó un importante papel en los primeros tiempos de los cristianos. El Evangelio de San Marcos, que estaba allí presente, en ese Evangelio cronológicamente el más antiguo, aunque luego colocó detrás de San Mateo, fue redactado en griego, seguramente hacia el año 70. La iglesia copta de Egipto consideró a San Marcos de Alejandría la sede de Alejandría. Fue llamada Cátedra de San Marcos. Según una tradición posterior, sus restos fueron trasladados a Venecia cuando en esa ciudad de la que en Marcos, cuyo símbolo hace de la ciudad el patrón, de la que es patrón, la festividad de San Marcos, cuyo símbolo como evangelista es el león, se celebra el 25 de abril. Y así está estipulado la biografía de San Lucas. Cuando leemos en Primera de Pedro 5:13, encontramos lo siguiente. Dice la palabra: la iglesia que estaba en Babilonia
elegida junto con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. O sea que Marcos era el hijo espiritual de San Pedro. Eso lo dice él en el libro de Primera de Pedro 5:13. Y también en Hechos 12:12 dice algo muy importante que queremos compartir con ustedes. 12:12 nos dice: al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, madre de Juan, personalmente. Marcos, donde había estado junto orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a entenderle una muchedumbre, ha llamado a Rode. Marcos fue el primero que tuvo que ver o que se dio cuenta de que el apóstol San Pedro había salido de la cárcel. Se unió a Pablo en su primer viaje misionero, pero en el segundo viaje no fue por una fuerte tensión entre Bernabé y Pablo, y decidió quedarse con su primo, con un primo de Esteban, que seguramente se llamaba Bernabé. El libro de Lucas cuenta con 1440 frases. Sin embargo, el libro de Mateo cuenta con 1088 frases. El libro de Juan, 879, y el libro de Marcos con 105 frases. El libro de Marcos se cree que fue escrito en griego. Así dice la tradición, dice él. Cuando nosotros leemos el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente: Segunda de Timoteo, capítulo 4, el versículo 11. 4:11. Dice así la palabra: solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos conmigo porque me es útil para el ministerio. Es impresionante que posteriormente al pleito que habían tenido Pablo y Marcos, al final de su ministerio, él descubre que Marcos le era importante en el ministerio. Alejandría se cree que él murió el día 25 del año cuarto del 68. Murió, se cree que en Alejandría. Marcos nos cuenta en el capítulo 1 algunos detalles importantes que registró Marcos, ya que Marcos solamente cuenta con 16 capítulos. Es el libro más corto
del Nuevo Testamento. Y dice en el capítulo 1 y el versículo 17, y le dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Marcos posiblemente fue el quinto, no fue llamado para ser un apóstol de Jesús, pero ya Mateo era el cuarto. Entonces él registra algo que le transmitió el apóstol San Pedro, lo guardó, y Marcos escribe no para los judíos, sino que escribe para la iglesia de Roma. En el en el capítulo 10 y el versículo 45, menciona lo siguiente. Versículo 10, capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos está hablando directamente del ministerio de Cristo Jesús, la razón por la que Él llegó a esta tierra. Y es impresionante lo que está relatando. Específicamente, cuando ya leemos el último capítulo de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dice así, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es una orden, es un imperativo en este texto. Todos los capítulos de Marcos, el capítulo 16, habla de algo práctico. El capítulo de Marcos específicamente, ninguno empieza con la genealogía, porque cuando leemos el capítulo 1 y empezamos a analizar, observamos cómo empieza Marcos. Y aunque es sinóptico, en su introducción, él decide escribir diferente. Él habla, en primer lugar, de Juan el Bautista, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El profeta Isaías había escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, que prepare tu camino. Hablando de Juan el Bautista. En el versículo 9, en esos días Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir del agua, Jesús vio que el cielo se abrió y el Espíritu descendió sobre él como paloma, y una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado, en el que me complazco. Y Mateo tiene un estilo práctico de escribir. También escribió sobre la tentación de Jesús. Los primeros 4 discípulos y el quinto, que fue Mateo, el endemoniado gadareno, y así sucesivamente. Jesús sana a la suegra de Pedro, muchos sanados tras terminar el sábado,
y Jesús predica en Galilea, Jesús sana a un leproso, tus pecados te son perdonados, el llamado de Mateo también presenta la pregunta sobre el sobre el ayuno. Señor del sábado, Jesús sana a un paralítico. Una multitud sigue a Jesús. Jesús designa a 12 discípulos y así sucesivamente. Marcos se cree que escribió primero el Evangelio. Lógicamente, fue una inspiración, una copia, porque Pedro le explicó, le redactó, y San Marcos guardó todo lo que Pedro le había dicho, y entonces él escribió el Evangelio según San Marcos. Pero los que han hecho la Biblia han puesto en primer lugar a Mateo, pero se cree que Marcos escribió primero que Mateo, aunque su escritura entre los años 55 y 70 aparece el autor del Evangelio según San Marcos. En otras palabras, el nombre de él realmente era Juan Marcos. Y posteriormente en toda la Biblia encontramos a Marcos y encontramos a Juan Marcos, son las mismas personas. Aunque Marcos no llegó a ser un discípulo de Jesús, llegó a ser un evangelista que le gustó la obra misionera, que fue con Pablo a ser el fundador de muchas iglesias que fundó Pablo. Pero de alguna manera existió una rivalidad entre Pablo y Bernabé, al punto que tuvieron que separarse, pero no enemistarse, separarse de la proclamación del Evangelio. Y esto no significa que Marcos o Juan Marcos hubiese dejado de predicar, porque él se unió con su primo Bernabé y siguieron la predicación. No tenemos el registro de una campaña evangelística que hizo San Marcos, pero San Marcos era un gran evangelista del Nuevo Testamento que ganó muchas almas para el reino de los cielos. La obra final de San Marcos, quien murió en el año 68 en Alejandría, este hombre fue, solicitado por el apóstol San Pablo para que desarrollara un ministerio con él. Y ya para ese tiempo, Marcos correspondió al llamado de Pablo, se unieron otra vez y finalmente Pablo también fue decapitado en Roma por el loco Nerón, y Marcos allí en el año 68 murió en Alejandría, el 25 del 4 del año 68. Mis estimados hermanos, lo que queremos informar precisamente es que el Señor tiene el control de todos los seres humanos y el Señor quiere guiarnos, quiere dirigirnos, y nos corresponde a nosotros responder a la invitación que el Señor nos hace. El libro
y el Evangelio de Marcos, entonces está catalogado en el primer lugar. Sin embargo, se colocó en el segundo lugar, pero eso no tiene mayor relevancia porque él tiene un estilo de escritura diferente. Él escribe para los romanos. Mateo está escribiendo para el mundo judío. La escritura, el estilo de Pedro es diferente al estilo de Marcos, aunque aparecen como los evangelios sinópticos. ¿Qué significa sinóptico? Significa parecido o semejante, pero no quiere decir que sean iguales. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son considerados evangelios sinópticos porque los tres evangelios son parecidos, son semejantes, pero no iguales. Hemos estudiado que el evangelio de San Mateo va dirigido exclusivamente a la población judía. El evangelio de San Marcos va dirigido exclusivamente a la iglesia en Roma. Estudiamos después el libro de Lucas y descubriremos el último libro sinóptico a quien fue dirigido, pero a pesar de que la cultura a lo que ellos escriben es diferente, ellos escriben algo parecido, por eso se llama evangelio sinóptico. Y llegaremos posteriormente a un evangelio teológico netamente como es el evangelio de San Juan. Mis hermanos y hermanas, en esta tarde nos gozamos en descubrir algunos secretos, algunos tesoros de la Biblia, especialmente del evangelio San Marcos. Alguien que no fue un discípulo de Jesús, porque él aceptó el llamado posteriormente que Jesús había terminado, pero se unió a Pedro, anduvo con Pedro mucho tiempo y eso le permitió que Pedro le relatara, porque Pedro sí estuvo presente en la vida y el ministerio de Jesús, le relatara todas las escenas, los milagros, y yo no sé cómo hizo Marcos para escribir detalladamente el libro de Marcos, que es un libro de acción, es un libro de movimientos específicos y especiales del poder de Cristo Jesús obrando en la vida de cada ser humano. Habla de acción, habla de algo práctico, de algo no abstracto, que conduce a sus oyentes en 16 capítulos a ver la acción, la vida, lo que hizo Jesús en una forma extraordinaria. Amado hermano, en esta hora vamos a orar. Si tú quieres orar conmigo, quieres pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos use para ser sus discípulos y para que cambiemos la historia de nuestro mundo y que dejemos el lugar donde vivimos mejor que como lo hemos encontrado, y eso fue lo que hizo el evangelista Juan Marcos. El evangelista Juan Marcos incursionó, no siendo un apóstol, en la historia sagrada, y el Señor le permitió, le ayudó, el Espíritu Santo lo guió para que escribiese el segundo libro del Nuevo Testamento. Un libro corto, el más corto de todos los evangelios, pero un libro lleno de emoción, un libro lleno de acción, un libro
que en realidad es enriquecedor. Es un libro que conduce a la fuente de la vida, que es Cristo Jesús. Vamos a orar para terminar nuestro seminario, nuestro tema de este gran evangelista llamado Mateo. Inclinemos el rostro y oremos. Y todo aquel que quiere orar conmigo, le invito. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Tú, Señor, llegaste a este mundo, no escribiste ningún libro, pero tu vida fue relatada por los que estuvieron cerca de ti. Mateo, que fue el cuarto discípulo, y Marcos, que en el año por allí aceptó a Cristo Jesús en Roma, donde su madre tenía en un lugar para reunir a los discípulos. La madre de Marcos era adinerada, y a pesar de ser adinerada, ellos correspondieron a tu llamado, y allí era el lugar de refugio de los apóstoles, y se cree que fue allí, en la casa de la mamá de Juan Marco, donde se celebró el Pentecostés. De manera que fue impactada esta señora con la presencia del poder del Espíritu Santo cuando fue enviado a los discípulos, cuando en el Pentecostés, en el año 31, ellos estuvieron dispuestos a recibir esa promesa. La mamá de Juan Marcos estaba allí. Desde ese entonces, Juan Marcos empezó a gustar de las enseñanzas de Jesús, y posteriormente esa amistad, como leímos, el hijo espiritual de San Pedro se convirtió en un escritor extraordinario del Nuevo Testamento y escribió el libro que lleva su nombre, el libro de San Marcos. Un misionero, un evangelista, y estamos tratando en estos temas de hablar de evangelismo, hablar de misionero, hablar de la obra que cada quien tiene que realizar, y San Marcos fundó muchas iglesias junto con Pablo para la honra y la gloria del Señor. Querido Dios, en esta tarde te damos gracias porque también tú nos has llamado, y aunque no participamos porque todo se ha escrito, tú has dejado la predicación del Evangelio para que sigamos creciendo, sigamos viendo maravillas del poder del Espíritu Santo obrando en cada persona. Bendice a los oyentes para que tu Espíritu Santo los motive a seguir creciendo y a seguir investigando y a seguir estudiando los libros maravillosos de la Biblia. Esos 66 libros, permítanos estudiarlos por lo menos a grosso modo, para que luego, cuando entremos en detalle a esos libros, podamos gozarnos, enriquecernos con lo que tú tienes para nosotros. Bendice a todos nuestros amigos en los 5 continentes y permite que tu palabra pueda hallar un asidero
y no vuelva a ti vacía. A nuestros hermanos, dale una doble porción para que ellos, motivados por tu espíritu, realicen la obra que tú nos has encomendado y pronto podamos retornar a la Canaán celestial y vivir contigo por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.